si alguien más ingresará en contactología, ya vamos a buscar. Hasta que yo voy buscando el temario, le quería consultar. ¿Cómo la llevan con contactología? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le parece atractivo o realmente no le gusta? Porque yo sé que la contactología es totalmente distinta a, bueno, a la otra materia, ¿sí? O sea, a óptico-oftálmica. Óptico-oftálmica es todo relacionado con anteojos y contactología es todo lo que sea lente de contacto. Y por ahí hay mucha gente que no le gusta tanto la contactología, como hay otras personas que les gusta la contactología más. Se da la casualidad A mí me que la mayoría de las encanta. veces a los que les gusta la contactología son menos que lo que les gusta la óptico-oftálmica, más les gusta la parte de anteojos que la parte de contactología. No sé cómo es el caso de ustedes. Yo estoy ahora con ustedes, que son poquitos, son 6, A pero mí no me gusta sé mucho. cómo la llevan ustedes, si les gusta la contactología, si le interesa o digamos no le atrae mucho. No, a mí me interesa muchísimo. Me gusta mucho. Bien, No, a mí me tiene fascinada, me encanta. buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, la contactología es algo que, bueno, yo le digo porque a mí también me gusta mucho la contactología. La contactología es algo que para la persona que puede usar lente de contacto, la verdad que se le cambia la vida para bien, y más cuando son graduaciones muy elevadas, como el caso de esa receta. ¿Se acuerdan de la receta que yo le puse hace un ratito en práctica profesionalizante? Usted imagínese una persona que tenga una graduación así, un -6, con un -3 y en otros con -8. Imagínese que con el anteojo, por más que yo busque la mejor manera estética, algo se va a notar, pero en cambio con la lente de contacto no, ¿sí? Entonces, muchas veces las lentes de contacto son eh, mucho más eh, confortable y más aceptada por el tema de cómo me cambia la forma de mi ojito y cómo yo puedo ver todo, ¿sí? Entonces, bueno, mucha gente le gusta mucho la contactología y muchas Y que queda veces, mejor estéticamente, ¿no? claro, claro, es otra cosa. Y aparte de eso, no te olvides que vos con la contactología, vos vas a hacer que esa persona vea bien, ¿sí? Y que pueda hacer todo tipo de actividades, porque a ver, una persona puede jugar a su deporte con el anteojo, sí, sí, sí puede, pero no va a ser la misma comodidad que hacerlo con lente de contacto, ¿no es cierto? Siempre, siempre va a cambiar mucho más el confort bueno, y la parte estética, no nos olvidemos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y yo ahí, por ejemplo, estaba compartiendo una, una fotito que dice propiedades de las lentes de contacto, ¿sí? Yo todo esto que le pongo ya corresponde al módulo 3, ¿sí? Para que no se confundan, ¿sí? Y yo ahí le pongo, y si leemos, vamos a ver lo que dice, vamos a empezar a grabar la clase por los chicos que no pueden participar, para que después la puedan ver. Vamos. Espera un segundito. Bien. Recording in progress. Bueno, como le decía, este es el módulo 3 de contactología y hay dice propiedad de las lentes de contacto. Yo lo voy a leer, por supuesto, ¿no? Existen principalmente 7 propiedades que permiten que los lentes de contacto cumplan de manera adecuada con sus funciones. Permeabilidad al oxígeno, ¿sí? Se define como la cantidad de oxígeno
y de otros materiales como dióxido de carbono que atraviesa el polímero. La clasificación para la transmisibilidad del oxígeno es baja, media y alta, llamado comúnmente DK. No sé si pueden observarlo ahí entre paréntesis, dice DK. ¿Sí? Después otro puntito que es muy importante del lente de contacto dice humectación. Es definido por su grado de hidrofobia o hidrofilia. ¿Sí? Pues después vamos a hablar puntualmente de cada caso. ¿Sí? Después dice estabilidad del material. Permite que los lentes mantengan sus propiedades físicas. La estabilidad de los materiales es limitada, por lo que los lentes deben ser reemplazados con frecuencia. ¿Sí? El polimetil metacrilato es el material más estable. Sin embargo, debido a su baja permeabilidad al oxígeno, no es aconsejable. ¿Sí? Después el otro puntito que también es importante dice la transmisibilidad a la luz. Implica la cantidad de luz que transmite el lente. Por lo regular se indica en tanto un porcentaje, ¿sí? En un tanto por ciento. Después dice el otro puntito, resistencia a los depósitos. Evita complicaciones como la conjuntivitis, papilares gigantes y otros padecimientos. ¿Sí? Después, el índice de difracción es directamente proporcional a la densidad del material empleado. Sucede lo mismo que sucede en óptica. ¿Sí? No hay variación ahí. Y después la flexibilidad son los materiales de alta permeabilidad con mayor flexibilidad. Los lentes hidrofílicos son más flexibles que los de gas permeables. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver cada punto y por qué es importante que ustedes sepan de estos puntos. ¿Sí? Bueno, el primer punto dice permeabilidad al oxígeno. Ustedes imagínense, nunca nos olvidemos, y siempre nosotros tenemos que grabar esto. Nuestros ojos, ¿sí? Nosotros trabajamos con la córnea, ¿sí? Nosotros trabajamos con la córnea, y la primera capa de la córnea, no sé si ustedes se acuerdan, es el epitelio pavimentoso estratificado, ¿sí? Esa es la primera capa de la córnea. Esa capa, ¿sí? Es una capa que se nutre, ¿sí? O sea, se alimenta, ¿sí? Del aire, o sea, del oxígeno, ¿no es cierto? De las lágrimas y del humor acuoso que es interno del ojito, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense, permeabilidad del oxígeno, quiere decir qué nivel de oxígeno deja pasar esa lente hacia el epitelio corneal, que es la primera capa. ¿Por qué es importante? Porque es parte de la nutrición. ¿Y qué pasa si no deja pasar? Y bueno, si no deja pasar, tengo más riesgos de que ese epitelio corneal se provoque alguna lesión. Entonces, para que no pase eso, lo mejor es buscar una lente que tenga una gran cantidad, que deje pasar, yo me expreso con mis palabras para que ustedes entiendan, que deje pasar una gran cantidad de oxígeno hacia la córnea para que mi córnea se nutra exactamente con lo que necesita para no tener inconvenientes, ¿sí? Bien. Después otro puntito habla de la aumentación. O sea, todos los puntos están como unidos, como ensamblados, ¿sí? Uno es importante tanto como el otro, todos van unidos y en eso se basan las propiedades de la lente, ¿sí? No es que es un punto importante, el otro no. Todos los puntos son importantes y eso unido hace las propiedades de la lente, ¿sí? La aumentación. Eso significa que cuanto la lente sea más hidrofílica, o sea, cuanto tenga más contenido acuoso, mejor. Si justamente hace un ratito hemos hablado y hemos dicho que el epitelio corneal, que es la primera capa de la córnea, se nutre
del oxígeno, de la lágrima, ¿sí? Y del humor acuoso. Entonces, si una lente con buena aumentación, voy a estar mucho mejor, ¿sí? Voy a estar mucho mejor. Después otro punto que habla dice estabilidad del material. Permite que las lentes mantengan sus propiedades físicas. La estabilidad de los materiales es limitada, por lo que los lentes deben ser reemplazados con frecuencia. ¿Qué se refiere a eso? Que los lentes tienen una fecha de vencimiento. Yo no puedo comprar un lente y el lente me va a durar 10 años. Eso es falso, ¿sí? Nosotros sabemos que el tiempo de duración de un lente es de promedio de un año, ¿sí? ¿Hay gente que le puede durar más tiempo? Sí, hay gente que le puede durar más tiempo, como hay gente que le puede durar menos tiempo. ¿A qué se debe eso? A dos factores. Primero, que puede suceder que cambie la graduación. Si cambia la graduación, por consiguiente, tengo que cambiar el lente de contacto, porque ya el aumento que tienen los lentes de contacto va a ser insuficiente. Lo otro también que es muy importante es que el lente con el tiempo va perdiendo la transparencia, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Esa pérdida de transparencia depende mucho de que si la lágrima de la persona es muy pesada o no. Aquí llamamos cuando la lente es muy pesada. Cuando nosotros observamos una lente con un sistema de lupa, ¿sí? Es una lupa común y corriente, no es ninguna lupa especial, que tiene solamente una lucecita, o si no tiene luz la puedo poner cerca de la luz para que me ilumine bien la lente. Yo con esa lupa veo si la lente tiene proteínas, muchas proteínas. Esas proteínas están en la lágrima de la persona y cuando yo lo veo en la lente de contacto son como pequeños granitos de azúcar que se van pegando en la lente. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene una lágrima muy pesada, la cantidad de esas proteínas que se pegan en la lente es mucho mayor a que una persona tenga las lágrimas menos pesadas. Entonces, eso también influye en que la lente le pueda durar más tiempo o menos tiempo, siempre y cuando no varíe su aumento. No nos olvidemos. Yo puedo ser que al año cambie de aumento y ya el aumento que tiene la lente no me sea suficiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro punto que es muy importante, donde dice la transmisibilidad a la luz. Imagínense que si yo tengo puesto una lente donde no permite que pase la mayor cantidad de luz a mi ojito, no voy a ver bien. Entonces es importante que permita que ingrese una gran cantidad de luz para que nosotros podamos ver bien los objetos que veamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después dice resistencia a los depósitos, evita complicaciones como la conjuntivitis, papilares, gigantes y otros padecimientos. Bueno, en la conjuntivitis ustedes saben que se pone el ojo lloroso, muchas lágrimas, hay tipo de conjuntivitis viral y bacteriana, ¿sí? Esa es la gran diferencia. ¿Y qué sucede? La lente tiene que ser más resistente a los depósitos. ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo. Ustedes cuando van caminando con la lente puesta, hay tierra en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esa tierra se queda como pegada en la lente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a la lente no la guardo en un líquido que tenga una buena limpieza, o sea, un líquido que sea desinfectante, conservante, que haga una buena desinfección de la lente, esa tierrita que queda pegada en la lente, ¿sí? ¿Qué hace? Y provoca hongos o crea bacterias que hace que la lente se contamine y por supuesto le traiga ocasionado algún tipo de conjuntivitis o papilares gigantes, son cuando sucede bajo el párpado que se pone muy colorado, ¿sí? Bueno, todos esos son productos de las lentes cuando no la mantengo con la higiene y el cuidado adecuado para que eso no suceda, ¿sí? Después tenemos el índice de refracción. El índice de refracción es tan importante como pasa en un anteojo.
Si yo sé que la persona tiene mucho aumento, yo pido un lente para el anteojo de un alto índice para que el anteojo, el lente que va puesto en el armazón, sea más finito, ¿no es cierto? Cuando en un lente de contacto es lo mismo. Yo, si la persona que le voy a adaptar tiene, póngale, menos 10 o menos 15, puedo pedir una lente al laboratorio de un alto índice. Eso va a hacer que la lente sea más delgada. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice flexibilidad. Materiales de alta permeabilidad cuentan con mayor flexibilidad. ¿A qué apunta eso? Que los materiales que tienen una gran permeabilidad al oxígeno, o sea, que dejan pasar mayor cantidad de oxígeno, son más flexibles. Entonces, eso hace que la lente sea mucho más confortable, mucho más cómoda en los ojos de las personas, ¿sí? Esas serían las propiedades básicas, ¿sí? Hay un tema que yo siempre agrego en esto de resistencia a los depósitos, que es el caso de las personas que fuman. Yo hace un ratito le hablaba a ustedes que la lente de contacto promedio de vida es 1 año, ¿sí? Hay gente que le dura más, gente que le dura menos, de acuerdo al nivel de lágrimas que tengan. Pero también sucede mucho esto con las personas que fuman. ¿Por qué? Porque ese humo mucho va hacia los ojos, ¿sí? Y llega hacia la lente. Entonces, la lente, aunque ustedes no crean, se va embebiendo de la nicotina del tabaco. Entonces, hace que el lente vaya perdiendo transparencia. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los factores que también puede hacer que la persona le dure la lente de contacto mucho menos tiempo que el que puede durar, ¿sí? No sé si hay alguna duda en estos puntos o más o menos está claro. Profe, no me quedó claro nada más el índice de refracción, es como que no entendí esa partecita. El índice de refracción yo siempre lo relaciono con el tema de un anteojo para que no se confunda. Por ejemplo, rebobinando y recordando de la receta esa de -6, ¿te acordás que lo di en la clase anterior con -3? Estamos hablando de una sumatoria de -9, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si te toca una paciente con un lente de contacto así? Tenés que hacer el mismo sistema que hacería en un anteojo. En un anteojo, vos el lente cuando lo pidas de fábrica, lo vas a pedir de un alto índice. El índice colabora para que el lente sea más delgado, ¿sí? Estamos hablando de un anteojo. En la lente de contacto sucede lo mismo. Si vos pedís la lente de contacto con un índice elevado, un índice alto, ¿sí? Ese índice va a hacer que la lente sea más delgadita y no tenga tanto cuerpo el material por la graduación que tiene la persona. No sé si se entiende. No sé si la compañera lo entendió. Sí, sí, sí. ¿Me entendió? Entonces, Carola, es así. El índice te ayuda para que vos la puedas hacer a la lente mucho más delgadita, ¿sí? Que lo que suele ser normalmente para que tenga menos cuerpo y sea más tolerada y, bueno, mucho más cómodo en el ojito de la persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. No sé si algo... Profe, y acá de qué índice hablamos? Porque en Puede, cristales tenemos puede, 1,5, 1,7, 1,9. igualmente, igual, el mismo nivel de índice puede pedirlo, ¿sí? Puede pedir el mismo Ah, bien, nivel, bien. sí, igual, el mismo nivel. Lo que pasa que el lente de contacto no se trabaja tanto con índice. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Como va en el ojo y no influye estéticamente, ¿sí? Entonces no hay tanto inconveniente. Se pide más bien el índice para que la persona, digamos, la lente tenga menos cuerpo. Entonces, al tener la lente menos cuerpo, hace que sea mucho más cómoda y más confortable y por supuesto te quita menos lubricación, muchos factores que son muy buenos y muy importantes en una persona que usa lente de contacto muchas horas por día, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo ahí he corrido otra hojita, no sé si lo pueden ver, dice, material en los lentes de contacto.
Yo siempre hago una ley, algo leo rápido para que más o menos podamos avanzar con la clase. Dice, los materiales que emplean en la fabricación de lentes de contacto deben distinguirse por satisfacer los requerimientos de oxígeno necesarios para la córnea, ser fisiológicamente inertes, ofrecer excelente humectabilidad, resistencia al deterioro y ser dimensionalmente estables y ópticamente transparentes. Bueno, son los mismos puntos que yo le he dado hace un ratito, que eran 7, ¿se acuerdan? Bueno, esos son fundamentales. Lo que yo le quería mostrar de esta foto, yo le voy a señalar con la flechita. Miren, fíjense, esta es una lente blanda. Yo la estoy marcando con la flecha, no sé si se la pueden ver. Esta es una lente blanda. Y esta es una lente rígida o gas permeable. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea de lo que son cada lente. Ustedes fíjense, si nos podemos observar tranquilamente, el diámetro de la rígida más gas permeable y el diámetro de la blanda. ¿Sí? Fíjense que la blanda supera el limbo esclerocorneal. En cambio, la rígida es más chica que la córnea. ¿Sí? No sé si pueden observarlo. ¿Lo pueden observar? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, en ese caso, ustedes fíjense, ya más adelante vamos a ver el tema de las recetas. No quiero adelantarme mucho, quiero que veamos un pantallazo general para poder aprovechar la clase lo más que se pueda y explicarle por qué es importante cada detalle del material. ¿Ve? Yo aquí le pongo un cuadrito, no sé si lo pueden observar, que dice tipo de lente de contacto, ¿sí? Y las características de cada lente de contacto, ¿sí? Es importante que ustedes ese cuadrito lo sepan, como las propiedades que yo le he dicho hace un ratito, que son las que nos van a permitir poder tener un mejor conocimiento para que yo cuando tenga una receta busque la mejor manera de poder adaptar la lente, ¿no es cierto? No sé si más o menos me explico. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, yo quiero que veamos bien el puntito para que veamos, lo podamos leer para sacarnos las dudas con mayor tranquilidad, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Bien. Dice lentes rígidos. Si alguien, por ahí cuando yo estoy leyendo, alguien no lo puede ver o no le entiende, me avisa, ¿no? Porque yo por ahí leo rápido y no, bueno, no pueden ver todo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Lente rígida. Están fabricadas con un material rígido denominado polimetacrilato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pueden ver eso? Sí, profe, sí se ve el cuadro. Bien. Bueno, ese cuadro es un cuadro para que ustedes tengan una idea de las lentes que vienen y cómo son, ¿sí? Bueno, las lentes rígidas, como les decía hace un ratito, están fabricados con un material rígido denominado polimetacrilato. Eso que está aquí abajo es la abreviación del material. ¿Ves que dice PMMA? ¿Sí? Esa es la síntesis, cómo se lo expresa. Actualmente ya no se utilizan, ¿sí? Después vienen los rígidos y permeables al gas, que se le dice rígido gas permeable por su sigla en inglés, ¿sí? Que son los que más se están usando, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? Dice, estos son los componentes: acetato butirato de celulosa, que se abrevia CAP, resina de silicona, metacrilato de silosanos, copolímeros de alquilenos y flúor. Están constituidos por plástico rígido sin agua. Son recetados para las personas que presentan miopías progresivas y astigmatismos altos, y queratoconos, y por su efecto terapéutico, ¿sí? ¿Por qué son muy importantes? Porque las lentes estas ocasionan un efecto ortopédico en el ojito, ¿sí? Y hace que una persona se le pueda corregir en su plenitud o en su totalidad el astigmatismo, ¿sí? Yo cuando digo corregir no significa curar, ¿sí? Eso es algo que yo siempre aclaro, porque muchas personas por ahí entienden corregir como curar, ¿sí? No, nosotros lo que hacemos con una lente rígida, ¿sí? Gas permeable, es colaborar para que ese problema no siga avanzando, ¿sí? Y de esa manera poder evitar que el queratocono o la deformación de córnea se haga más amplia, o sea, se haga más pronunciada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después vamos al otro puntito que dice lo siguiente: blandos o hidrofílicos. Bueno, aquí dice el material: hidroxietil metalcrilato EMA. Esa es la abreviación, ¿sí? Después dice EMA más copolímeros. Son los distintos tipos de lentes que vienen dentro del rubro EMA. Y fíjense, si ustedes van bajando, que así le dice, aquí le está diciendo un 35 o 50% de agua. O sea, no sé si lo pueden observar. O sea, que quiere decir que yo puedo determinar, ¿sí? qué nivel de líquido lo puedo pedir al laboratorio. O sea, yo puedo pedir un lente de contacto que tenga un gran DK o un gran contenido, no se olviden, DK es la capacidad de pasaje de oxígeno, o un gran nivel de aumentabilidad. O sea, que yo puedo pedir como contactólogo que tenga una gran proporción de agua o menor proporción de agua, ¿sí? De acuerdo al paciente, ¿sí? Que eso depende mucho de acuerdo al problema que tenga, por supuesto, la persona, ¿sí? Y después, por último, los híbridos. Son bipolímeros, polisacáridos, proteínas y de hidrógeno y de silicona. Esos son los tipos que vienen, ¿sí? El centro está compuesto con, esto le quiero leer para que no se confunda cuando hablo de esos lentes. Dice, el centro está compuesto, pero se me pasó un poquito. El centro está compuesto con el material de los lentes gas permeables, mientras que la periferia es de material blando de hidrógeno, logrando una lente con propiedades excepcionales. Se prescriben en casos de activativos muy elevados o irregularidades, ¿sí? Para adoptar una lente semirrígido, ¿sí? Las lentes, cuando hablan acá de lentes semirrígido, hablan de las lentes gas permeables, ¿sí? Hay mucha gente que no tolera las lentes gas permeables. Entonces, esta es una posibilidad de los lentes híbridos para poder adaptar una lente gas permeable, pero como la parte de afuera es de blanda, es mucho más cómoda y mucho más aceptable su tolerancia, ¿sí? Y nos produce o nos proporciona un gran nivel de corrección y de confort, que es muy importante para lograrlo, ¿sí? No sé si más o menos está claro ese cuadrito, si se entiende.
¿Sí? ¿Se entiende? No hay duda ahí, ¿no? Recording stopped. Bueno, ya queda... Profesor, Sí, te escucho. una consulta. El Sí, término, cuando usted dice hidrogeles, el término hidrogeles aplica solo para lentes blandos general o en general para... O sea, cuando dice hidrogeles, ¿tiene a qué aplica específicamente? blandas, blandas, A los blandas. blandos. Bien, Sí, sí, a bien, los bien, blandos. Eh, bien, eh, gracias. esa lente, las últimas que yo le nombré, ustedes imagínense lo que sucedió. Cuando se inventaron las lentes de gas permeable, se logró un gran objetivo, que es obtener que una persona que tenga gran astigmatismo, ¿sí?, pueda ver bien, ¿sí? Y hacer un efecto ortopédico para que esa persona no tenga ningún tipo de inconveniente en la visión. Pero ¿qué pasa? Surgió el problema, como sucede, que hay personas que no la toleran, ¿sí? Entonces, ese último tipo de lente que yo le nombré fue la solución para lograr obtener esa solución. ¿Qué pasa? El único drama de esas lentes es que son muy delicadas, porque ustedes imagínense, en el centro es rígida, pero todos los bordes blandos, y si hay un maltrato o una mala manipulación, se rompen. Y por supuesto que son lentes muy caras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Siempre el fabricante o la ciencia que va avanzando trata de buscar mejores lentes, mejores condiciones para la lente, pero lamentablemente no se puede si es que la persona no tiene un cierto cuidado y unas ciertas, ¿cómo le puedo decir? Una cierta mantenimiento y higiene. La higiene, chicos, la higiene es fundamental para que la persona que use lente de contacto llegue a buen puerto. Ustedes imagínense que si la persona no llega a buen puerto, se refiere que la persona no es cuidadosa, no es higiénica. Entonces, por eso yo siempre cuando doy la clase, sobre todo en las clases de práctica, yo siempre le digo que la persona, si no está, digamos, bien motivada para usar lente de contacto, es contraproducente. ¿Por qué? Porque esa persona es casi seguro que a la larga va a tener inconveniente. Imagínense, sacando todo eso, que la persona no sea higiénica. Con más razón, es imposible que pueda usar lente de contacto, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? ¿y ese tipo O de sea, lente qué utilidad tiene? ¿Es las lentes, aceptable o es muy esporádico el uso? no, yo te explico. El valor es bastante elevado, ¿sí? Y son lentes que son muy delicadas. Pues imagínate que el centro es rígido y los bordes son blandos. Entonces, en un movimiento brusco que vos hagas sin querer, ¿sí?, se te rompe la lente. Entonces, ¿qué sucede? Son lentes tan elevadas, tan costosas, que la mayoría de la gente no las suele hacer, ¿sí? Más se inclinan en la parte de la lente rígida gas permeable, ¿sí?, que le llaman comúnmente flexible a algunos, ¿sí? Entonces, digamos, son lentes que andan bien, pero son muy delicadas, a tal punto que si, por ejemplo, te la llegas a sacar mal cuando la estás usando, te puede ocasionar un daño en la lente, por supuesto, ¿no? O sea, se puede llegar a romper. Imagínate que vos has comprado una lente cara, estás cómoda, ves bien, pero un mal movimiento la has roto, te querés morir, porque de golpe tenés que volver a gastar en una lente muy cara. Entonces, eso es lo que hace que tenga poca salida, ¿sí? Pero a nivel avance y de la ciencia ha sido algo muy bueno, ¿sí? No sé si más o menos se entiende, ¿sí? Sí, se entiende. O sea, ustedes nunca se olviden
La diferencia está en un paciente de anteojos y un paciente de lente de contacto, es que yo el paciente de lente de contacto, yo trabajo con el ojo de la persona. Y yo lo tengo que conocer más en profundidad a la persona. Yo tengo que conocer qué hace, a qué se dedica, si es mecánico, si es estudiante, si es lo que sea. Porque todo eso me va a llevar a mí para llegar a la conclusión cuál lente es la más adecuada para él. Ahora tenemos un gran campo de lentes descartables. Y bueno, en un caso de una persona que vos tengas, que es una persona que no tiene responsabilidad, que cierto cuidado, no tiene sentido que lo haga gastar en una lente anual, que es la lente que nosotros trabajamos, y te conviene más recomendable que use descartable hasta que con el tiempo tal vez logre tener una mejor conducta y le puedas vender las otras, ¿sí? O sea, digamos, tenemos un amplio campo, pero si por ahí ustedes tienen el caso de una persona que quiere usar lente de contacto, si ustedes ven que no es óptimo para usar lente de contacto, por los cuidados, por la higiene, por lo que ustedes ya vean, y bueno, tienen la posibilidad hoy en día actualmente de una gran variedad de lentes descartables como para poder corregir su problema, ¿sí? O sea, que estamos en presencia de algo que le puede brindar una buena solución, ¿sí? Y de esa manera poder ayudarlo lo mejor posible, por más que no tenga la lente adecuada, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, bueno, ya en cualquier momento se va a terminar la clase. Me quería referir a las dos materias. Yo quiero que empecemos a buscar recetas, tanto para la parte de prácticas como para la parte de contactología, porque aparte de ver teoría, como estamos viendo teoría, yo también quiero que ya vayamos agilizando más el tema del manejo en un gabinete o en un taller, ¿sí? Y también vayamos manejando mejor ya el manejo del tema de cuál arma son a recomendar y cuál no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que vayan viendo recetas y las traigan, las veamos en clase. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Que bueno, eso yo como tarea, como digo yo, una broma, por supuesto, es que vayan viendo recetas, vayan planteando dudas, vayan analizando para que veamos y podamos conversar y solucionar las dudas que tengamos, que va a ir de las manos con la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Porque la teoría, si no tiene práctica, no tiene objetivos, ¿sí? La teoría va de la mano de la práctica también, ¿sí? Y la práctica son las recetas, y más por clase de Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Que bueno. Bueno, ya nos vamos a ver el próximo miércoles, chicos, ¿ah? Bueno, profe, Cualquier- usted ahí va a dar la última, va más o menos como que puede generalizar de todos los tres temas que tuvimos, los tres módulos para el tema de la evaluación. Efectivamente. Sí, 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 sí. Y el tema de recetas. Perfecto, profe. Es muy Muchas gracias. importante que ya dominen el tema de recetas, chicos, ¿no? Ya segundo año y tercer año ya ni hablemos, ya se empieza a pedir recetas, ¿sí? En los exámenes, en los prácticos, todo ya se empieza a pedir recetas porque ya tenemos que ir ya entrando ya al campo más nuestro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, bueno, yo me despido ya para la próxima clase. Junten algunas recetas para que las podamos ver en clase, ¿sí? Sí. Bueno, Bueno. profe, gracias. Chao, hasta Hasta luego. luego.